estamos, Rafa? ¿Qué hace Fit? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Acá... Después del partido de la albirroja ayer. ¿Hablamos de eso o soltamos el tema totalmente? Rotundo, andamos a cambiar el tema. Bueno, como veníamos hablando, tratamos de hacer lo más variado de esta ensalada de podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del Kabbalah. El Kabbalah. ¿Kabbalah dije bien? Sí. Perfecto. Bienvenido, Federales. ¿Cómo están? Súper bien, gracias por invitarnos. No, bienvenido por otra favor. vez. Porque Claro, bienvenido. Al pre-podcast que siempre a veces dura más y más interesante que el podcast. Pero bueno, bienvenido. Primero, qué gustazo. Yo hace rato tengo este tema en la cabeza acá. Un poquito ya estábamos hablando de las lecturas que uno va encontrando en el camino de la vida. Un poquito en internet, en algún libro tirado en la casa de alguna tía. Y de repente también, lo breve que ya hablamos ahora, tengo un montón de cosas, un montón de preguntas. Pero si quieren, arranquen presentándose, contando un poquito quiénes son y de qué vamos a hablar hoy, que ustedes lo saben mejor. Primero las damas. Bueno, yo soy Alejandra Samaniego. Estudio Kabbalah, soy estudiante de Kabbalah hace unos 6 años. Sí, empecé en el 2017. Me considero una persona bastante espiritual desde siempre. Tuve la gran bendición, el gran mérito de nacer en una familia muy espiritual, en el sentido de que siempre estaban buscando transformación personal, como mucho énfasis en el desarrollo personal, en el conectarse con uno mismo. Nunca se cerró en una religión en sí, pero sí mi mamá, o sea, en mi casa recorrieron un montón de libros de autoayuda, libros sagrados, de todo. Entonces como que siempre estuve muy expuesta a eso. Pero recién en el 2017 empecé a estudiar Kabbalah y me comprometí también yo con un trabajo de transformación personal, porque básicamente es lo que yo entiendo por espiritualidad, ¿verdad? Que vaya mejorando mi propia versión y que esté cada vez más conectada con lo más real de mí. Y nada, estoy en el Centro Kabbalah de Paraguay, también en la parte de coordinación de los cursos, clases y estudiantes hace 2 años. Y nada, hoy venimos a compartirles un poco sobre lo que es la Kabbalah, qué nos enseña y los beneficios que trajo a nuestra vida en particular. Genial. Qué loco. Bueno, yo soy Fernando Bonani, y un poco la historia parecida. Un par de años más, hace cerca de 16 años que descubrí esto, pero el mecanismo fue más o menos igual. Yo venía buscando, leyendo, conociendo. También vengo de una formación, en mi caso, católica, cristiana, apostólica, como quieran llamarlo, pero siempre me cuestioné muchas cosas. Y de adolescente llegaba a algunas preguntas donde la respuesta era cuestión de fe. Y me volvía loco. Eso me volvía loco, como diciendo, pero entonces ¿para qué tenemos el cerebro, la inteligencia? Y eso me arrancaba a buscar por algún otro lado y a investigar, y siempre me gustaron las matemáticas. Entonces después empecé a caer en física, después en física cuántica, y a leer una corriente filosófica y otra, hasta que hace unos años un amigo me dijo: che, a vos que te gusta preguntarte las cosas del por qué y el para qué, descubrí algo que es tremendo. Vení, que te va a encantar. ¿Qué es Kabbalah? ¿Y de qué se trata? No sé cómo explicártelo, me dijo. Y ahí caí. Y la primera frase que me dijeron fue la que me partió la cabeza. Yo venía por mi formación profesional. Soy licenciado en Administración de Empresas. Tengo un MBA, 27 cursos de posgrado. Y en cada lugar donde iba me decían: yo te voy a decir la verdad y créeme en lo que yo te voy a decir, en la parte profesional. Y esta gente, cuando empecé el primer curso, la primera charla, me dijeron: yo te voy a explicar las reglas de la vida. Ok, ¿y en qué aspecto?, le pregunté yo. Todos. No, bueno, pero ¿cómo todos? ¿En qué aspecto? ¿Las reglas de qué sentido? Los que quieras. Física, física cuántica, relaciones, el origen de la vida, el para qué de la vida, las relaciones humanas, el dinero. Todo eso vas a aplicar. Solo te pido un favor, me dijeron. Cada vez que entiendas algo, por favor, no me creas. Era exactamente lo contrario a lo que venía escuchando. Claro. ¿Y qué quiere decir no me creas? Andá y fíjate en la vida real si
Si de verdad funciona como te estoy diciendo. Si no, dedícate a ver Netflix. Es más divertido. Si funciona, ya te empezó a cambiar la vida. Así arranqué. Hace 16 años que estoy probando a ver si sigue funcionando. ¿Dónde arrancaste? ¿Quién fue? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué centro? ¿En qué? Acá en Paraguay. Acá en Paraguay. Acá en Paraguay. No existía el centro como tal, pero con este amigo, Palo, conocido, empezamos con otro grupo de estudiantes, empezamos a querer averiguar más, conseguimos algunos libros, nos conectamos con maestros y a partir de ahí tomamos a un maestro que de verdad fue recorriendo varios países, pero nunca soltó Paraguay, y hace 16 años que estudiamos con él. Luego ya abrimos el centro como tal, y a partir de ahí ya tenemos libros, cursos, todo, y nos conectamos con el centro original, que la base, digamos por así decirlo, está en Estados Unidos, pero viene de milenios del conocimiento. Yo tengo 1.000.000 de preguntas, tipo, porque parte fui leyendo, hay cosas que no estoy seguro si caen dentro del estudio. Así que primero les quiero pedir que me nos cuenten lo más cronológicamente y como cuentito, o sea, dónde nace el Kabbalah, cuál es el primer... La Kabbalah, ¿verdad? Es la... Sí, la Kabbalah. Sí, incluso qué significa esa palabra, que alguito ya estuve también leyendo. ¿Qué es? O sea, ¿cómo definen la Kabbalah? La Kabbalah literalmente viene de un verbo que está en arameo, que es lekabel, y significa recibir. O sea, básicamente lo que aprendemos, lo que la Kabbalah explica son las leyes, como dijo Fer, las leyes universales que nos ayuden a recibir. ¿A recibir qué? Absolutamente todo lo que nosotros buscamos recibir, ¿verdad? Satisfacción, luz, amor, respeto, dinero, reconocimiento, todo lo que pueda llegar a entrar en nuestra cabeza de lo que nosotros queremos recibir en cuanto a plenitud en nuestra vida. Y son leyes, porque así como dijo Fer, siempre los maestros nos invitan a experimentar, ¿verdad? Que nosotros no nos quedemos con el entendimiento teórico de lo que estudiamos, sino que vayamos y pongamos en práctica. A mí lo que me atrapó de la Kabbalah es que es muy aplicable en tu vida cotidiana. O sea, son leyes y herramientas que te ayudan a aplicar en tu día a día, con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, con tu trabajo, con tus jefes, con tus amigos. Entonces es muy fácil ir y probar en tu vida, y ahí es donde realmente se vuelve experiencia. Yo particularmente tengo una personalidad de... Mi mamá siempre me retaba mucho de chica porque yo me decía, ¿por qué no aprendes de lo que se te cuenta nomás ya? Si yo ya te digo que haciendo esto va a pasar esto, yo tenía que experimentar. El famoso no toque el fuego porque sabes que quema. Sí, no, yo tenía que quemarme para aprender, y eso es algo que me encantó de la Kabbalah, que te invita a que hagas eso dentro de todo. Sí, a quemarte en el sentido de ir y probar y experimentar realmente, y experiencia, o sea, se vuelve sabiduría una vez que vos experimentaste y ya integras eso como parte de tu vida, ¿verdad? Entonces es muy difícil como definir, porque es una sabiduría espiritual, es una sabiduría milenaria que hace miles y miles de años ya existe, pero básicamente nos enseña sobre las leyes universales que existen a nivel espiritual, ¿verdad? Así como las leyes físicas que nosotros conocemos que existen, y aunque creamos en ellas o no, nos afectan, ¿verdad? Como la simple ley de gravedad, uno puede decir yo no creo en la ley de la gravedad, pero existe. Así también existen leyes a nivel metafísico y a nivel energético y a nivel espiritual, que si uno conoce esas leyes y las utiliza a su favor y para su provecho, puede conectarse con un montón de claridad y de mayor entendimiento y mayor conciencia para atravesar por los desafíos de la vida y poder sacarle como luz a cada una de esas situaciones. Y básicamente es eso, así en palabras, desde mi entendimiento, ¿verdad? De lo que yo experimento. Y en cuanto a la historia, no sé si tío Fer... Ay, igual, preguntito nomás, el término religión no aplicaría. Claro, yo iba a preguntar, sí, porque... ¿cómo podemos definir una religión, una comunidad, un grupo? No, Kabbalah no es una religión. De hecho, los que estudiamos Kabbalah, cada uno tiene su propia religión. Algunos no tienen religión, pero la mayoría tenemos alguna formación o algo. Y no implica absolutamente nada con respecto a lo religioso. Cada uno sigue sus propias cosas. De hecho, lo que nos pasa a muchos es que cuando estudiamos Kabbalah, ahora empezamos a entender mucho más profundo nuestra propia religión y camino.
Primero aclarar eso, pero de una forma muy práctica, como lo decía Ale. ¿Para qué quiero entender la ley de gravedad? ¿De qué me sirve saber cómo funciona la gravedad? ¿Sí? O sea, ella decía, de hecho, by the way, una de las cosas que hablaban los cabalistas hace 2000 años, en el primer libro, digamos, que se escribió, siempre la Kabbalah se enseña de un maestro a un alumno, de un maestro a un alumno, y así se puede recorrer la historia. Pero hace 2000 años es como que se escribió el conocimiento que antes era solo oral. Ese libro se llama el Zohar. Y una de las cosas que habla es esto de la ley de gravedad, la ley que atrae acá. Ya voy a ir tomando notas nomás. Sí, el Zohar. Pero ¿por qué esto de vuelta? ¿Para qué me sirve entender cómo funciona? ¿Para qué me sirve la gravedad? Y pensemos lo siguiente. La historia de la humanidad. No importa los años que quieran definir que tiene la humanidad. ¿Cuánto hace en esa línea de tiempo que la humanidad entendió la ley de gravedad? Y hace poquito. Hace poquito, 280 y pico de años. O sea, de Newton para acá, Sí. recién ahora. Pero, ¿se acuerdan cuando dibujamos la línea de tiempo? Claro, que antes cómo hacían, ¿verdad? Recién ahora al final. ¿Y qué pasaba? ¿Qué hacíamos nosotros antes? Y entre esas cosas nos arrastrábamos, es decir, caminábamos. El conocimiento, cuando alguien en China descubría que una combinación de hierbas te curaba una enfermedad, tardaba generaciones en llegar a Europa y decenas de generaciones en llegar a nosotros. Hacíamos cosas como humanidad. Por ejemplo, resulta que el jefe de la tribu subía y hacía sus oraciones ahí arriba, daba un paso en falso y se caía por la ley de gravedad y se moría. ¿Qué decíamos todos nosotros abajo? Dios no le quería. Los dioses se enojaron y se llevaron a nuestro cacique. Vamos a matar a algunas vírgenes para calmar a los dioses. Entonces, eso era literal. Podemos decir, no, bueno, pero eran gente que no eran muy civilizados y no entendían. ¿En serio? Resulta que en la civilización, en medio de los científicos, vino uno que dijo, me parece que el Sol no gira alrededor de la Tierra. Me parece que hay una fuerza de atracción que hace que la Tierra gire al revés. O sea, la Tierra es la que gira. ¿Qué hicimos con esa persona? Científico. La matamos y la condenamos. Y en la condena dice, por hereje. Hereje. Otra vez, culpamos a eso que llamamos Dios, esa energía. O sea, fíjense la cantidad de cosas que hacíamos mientras no conocíamos la ley de gravedad. Resulta que en 200 y pico de años, ahora entendemos, dejamos de matar científicos, dejamos de matar vírgenes, pero pasaron cosas muy locas. Ese conocimiento que tardaba generaciones, ahora es instantáneo. ¿Cómo instantáneo? Como manejo la ley de gravedad, dejo flotando una masa pesadísima que se llama satélite y el conocimiento está automático en todos lados. Aprendí a construir en vertical, entonces aprovecho y dejo más libre el campo y podemos producir sin... Puedo volar. Imagínense si era esto hace 300 años. ¿Cómo volar? El hombre no vuela. Sí, el hombre puede volar si domina la fuerza de gravedad. Es decir, si aprende a controlarla y es una fuerza mayor al empuje, puedo volar. Puedo dar la vuelta al mundo en horas. Fíjense cómo cambió nuestra vida, cómo se aceleró todo desde que entendimos una ley. ¿Qué dicen los cabalistas? Además de explicar esta ley, hay otras leyes que exactamente igual que la ley de gravedad, no la puedes ver, no la puedes tocar. Yo no creo en lo que no veo y no toco. ¿Cuántas veces dijimos eso? Vale. ¿Cuántas veces escuchamos eso? ¿Y qué te dice la ley de gravedad? Y no creas, no te preocupes. Pero a todos los que no creíamos en la ley de gravedad, entonces la ley de gravedad no funcionaba. Seguía funcionando igual. Claro. Esta gente te dice, hay otras leyes que no las ves, que no las tocas, pero las podés comprobar igual que comprobaste la ley de gravedad. Entonces, como decía Ale, ahora la podés usar a tu favor y vivir mucho mejor y recibir la palabra Kabbalah, que significa literalmente lo que explicaba Ale. Ahora puedo manifestar un montón de cosas que yo quería. Yo quería viajar, antes tenía que arrastrarme o ir en caballo. Ahora puedo volar. Exactamente eso, con un montón de leyes que tienen que ver con salud, dinero, felicidad, paz, etcétera, etcétera. Bien, entonces me voy a atrever a hacer una definición medio irresponsable. Es un estudio de un conjunto de leyes de sabiduría milenaria. Literalmente. Bien, me gustan las definiciones. Me encantó. Me gusta ponerle título
¿Y dónde nace, dónde arranca? Ahí mencionabas hace milenios un libro en particular, pero creo que es más antiguo que eso incluso. ¿A qué origen se remonta? Y bueno, después inevitablemente la pregunta que tenemos los dos en la cabeza es cuáles son las leyes, ¿verdad? Pero Vamos a llegar. ¿De dónde? La primera que se conoce, el primer ser humano, digamos, que se conoce dentro de lo que es Kabbalah, es una persona llamada Abraham. Abraham fue el primero que empezó a entender estas leyes del universo. Entonces, cuando escuchás a Abraham, lo primero que te viene es, pero entonces es religión. Y la primera cosa que queremos preguntar es, ¿qué religión tenía Abraham? Ninguna. Literalmente ninguna. Es más, si le preguntás a los cristianos quién es la primera persona en la historia, te vamos a contestar Abraham. Y si le preguntás a los judíos, ¿quién es la primera persona en la religión judía? Abraham. Y si le preguntamos a los musulmanes, y Abraham también debe ser. Pero resulta que de una sola persona, con un solo conocimiento, después fuimos dividiéndonos en tres. Y cada uno de esos tres nos volvimos a dividir en un montón. Me quedé pensando, Abraham no tenía papá en la Biblia, en la Torá, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No hay nadie anterior, ahí arranca. Sí, tenía, figura la historia, y justamente una de las virtudes de Abraham es que trató de descubrir por qué no funcionaba lo que hacía el papá. Porque el papá era casi todo lo contrario a lo que descubrió Abraham. ¿Tenés el nombre del papá? No recuerdo. Yo me lo anoto para después. Bien, entonces, bueno, Abraham es y sí. Pero otra vez, el aprendizaje y la vivencia de Abraham. Sin religión. ¿De dónde sacó él? De aprender a conectarse con esta energía, con la naturaleza, con entender que había una energía única detrás de todo, detrás de la humanidad, la naturaleza, de todo había una energía única. Es el concepto que le llamamos después con la historia Dios o de varias otras formas y palabras. Él lo entendió como una unidad, algo que estaba detrás de absolutamente todo. Y empezó a entender que lo que la gente creía, incluyendo su padre y otros, y no era tan así, que había otras reglas completamente distintas y mucho más lindas de entenderlas y de estudiarlas. Y después fue pasando ahí de maestro a alumno, de maestro a alumno. Después se canalizó la información del Zohar, que yo no sé de fechas y eso. El Zohar ya es tan antiguo como Abraham. No, el Zohar fue escrito hace 2000 años, para que nos situemos exactamente en la época que vivió Jesús, aproximadamente. Ya. De hecho, por un conocido de Jesús. ¿Ah, sí? Sí. Vamos a Rabbi hacer... Shimon Bar Yochai se llamaba. Tarjeta de presentación larga. ¿Cómo es tu correo? No, queda. Más fácil, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, ok. Shimon. Y Abraham es del hace 5000, ¿verdad? O sea, eran 3000 antes de Jesús. Correcto. Bien. ¿Y de ahí cómo sigue la historia? De vuelta, de maestro a alumno, Rabbi Shimon tenía 10 alumnos, tiene una historia muy especial. A él lo persiguieron porque mucha gente no quería que esto se enseñe y se hable públicamente. Él terminó viviendo muchos años escondido, literalmente en una cueva y metido. Es muy, muy interesante la historia. Su hijo y un grupo de alumnos que estaba con él, a su vez él estudió de otro maestro, se llamaba Rabbi Akiva, que también es conocido en varios lugares. Y después Rabbi Shimon otra vez a sus alumnos otra vez a sus alumnos. El Zohar desapareció durante muchos años. El Zohar me dijiste que es la primera compilación escrita de todo este conocimiento. De todo ¿verdad? este conocimiento que venía oral. Ese Zohar... Y data de hace 2000 años. 2000 años. Ya. Desapareció muchos años y volvió a reaparecer 1000 y pico de años después en España. Pero había mucho de este conocimiento también en Egipto, en el norte de África. Y cuando reapareció este Zohar, también se habla de los caballeros templarios y Claro. cuánto tuvieron de acceso al Zohar también, al conocimiento. 1492, Colón le costó conseguir plata porque no querían financiarle el viaje, porque se iba a caer, iba a llegar al horizonte, se iba a caer. 1492, hace poquito, seguíamos creyendo que la Tierra era plana. En el Zohar está escrito que la Tierra es redonda.
está explicado lo de los continentes, lo de los mares. Y él tuvo acceso a un maestro de Kabbalah en esa época y entre otras cosas le enseñó y le explicó todo eso, por eso él tenía la certeza de que el mundo era redondo. Y, o sea, bueno, si el Zohar reaparece en esa época, es una época también en la que, bueno, una religión en particular dominaba el mundo. Entonces debe ser complicado decir lo contrario, ¿verdad? Y che, mira el librito que encontré y esas cosas. Entonces, en todo ese tiempo sobrevivió a través de la enseñanza de maestros y alumnos y medianamente secreta, ¿verdad? Sí, totalmente. Y solamente hombres y solamente mayores de 40 años. O sea, era así como un grupo súper chico el que tenía el acceso a estar estudiando sobre la Kabbalah, sobre el Zohar, con un maestro. Ya, y en el aquel, bueno, también de vuelta ya hice un poquito de research sobre el tema y sobre también otros grupos de conocimientos y demás. Para acceder, o sea, si ponerle para fácil conversación, Claro. situémonos en la época de Jesús, ponerle un Te tenía que haber tocado alguien que te haya Claro. explicado, tuviste que estar en el lugar, en el momento indicado, cómo accedía a esa... no era tipo el querer Claro. ser tu propio jefe que Sí. te llaman a ofrecer cosas, ¿verdad? No había podcast como el que están haciendo ustedes, entonces era mucho más difícil Claro. acceder y la única forma era la que acaban de decir ustedes, o sea, que un maestro te conociera, viera en vos determinado interés Te invito. y que te invite y que te elija a hacerlo. No, y no con, había otra forma. con esas condiciones que decía, que sea hombre, que sea mayor de 40, que sea... Que tenga una formación determinada. Además, tratemos de no contarlo mucho en público, porque Claro. como había gente que no quería y Capaz nos te matan. perseguía, Sí. textualmente con muchos de ellos sucedió eso. Claro, y bueno, justo nomás no me acuerdo el nombre del rabí, así que rabí Shimon. era contempo de Jesús, entonces, Correcto. y se Exactamente. conocieron, según... Según explican algunos que estudiaron esto, sí, se conocieron. Bien, acá, bueno, con Fito y como la inmensa mayoría de este país, todos probablemente tenemos una formación judío-cristiana occidental y sí, yo me fui interiorizando, sí, también estoy buscando y leyendo y nada, por ejemplo, mucho de lo que leí de Jesús es que viajó mucho y conoció mucha gente y estudió mucho y muchas cosas y de muy diversa índole. Eso es también lo mismo que manejan ustedes, o sea, Exactamente. Y una de las cosas que nos preguntamos los cristianos, por así decirlo, los católicos, es ¿dónde estuvo entre los 12 y los 30? Hasta que reapareció. y sí. ¿Dónde estuvo? No, digo, hay que investigarlo, pero estuvo estudiando y preparándose, como decía Rafa recién. Y bueno, algunos de los que estudiaron cuentan que también se relacionaron con varios de estos maestros que estaban enseñando todo esto. Y estas, bueno, yo tengo un par de nombres en la cabeza, ¿verdad? De lo que he leído, lo voy a ir batiendo y vamos a ver si sale algo, si pegamos alguna. Un par de socios, o sea, por ejemplo, la primera vez que leí sobre esto, estaba relacionado a un grupo de gente que se llamaba Los Esenios, que de hecho un profesor de colegio, ¿te acuerdas? El profe Ignacio nos contó en algún momento, en alguna clase, nos dijo, che, fíjense este nombre y vayan a investigar. Y correctamente lo hicimos. Definitivamente no me acuerdo. No, yo sí, son cosas que me marcaron fuerte en la vida. Y nada, era una de estas sociedades de maestros con sociedades iniciáticas, creo que le decían. O sea, no es que tenés que pasar por un proceso, una prueba, y una vez que te aceptamos, recién ahí te empezamos a contar las cosas. Y en esa rama de pensamiento, Jesús, por ejemplo, era un estudioso de los misterios de los esenios. Y también algún lugar leí que viajó hasta la India, que viajó por Egipto, que se paseó bastante y que estudió un poquito de todo. Sí, de hecho, bueno, parte de la historia que se cuenta después de Abraham y todo el linaje está Moisés, y Moisés vivió en Egipto y los egipcios tenían mucho de este conocimiento. O sea, de verdad la historia empieza a mezclarse mucho en todo esto, y gente que fue estudiando y como era secreto se iba para un lado y emigraban y terminaron también con los esenios. O sea, de verdad hay mucha cosa mezclada, y sobre todo estudiar esto de por qué, ¿no? O sea, qué conocían y qué no conocían los egipcios, por qué podían lograr determinada cosa, por qué otras no. Hoy en día sigue habiendo muchísimos estudiantes de Kabbalah en Egipto, en el norte de África. Bueno, hoy en día ya está abierto, ¿no? Pero me refiero, hay mucho conocimiento, mucha historia
y tiene que ver con muchas de esas cosas también. Sí. Desde el origen y la etimología que nos estaban contando recién, ¿cómo llegas a Sudamérica? ¿Cómo llegas adelantándonos un montón de siglos ya? Yo no sé en qué año fue lo del rap y ¿Cuándo se Karem. hace accesible? Principio de siglo, hay un maestro en Israel que dice hay que abrirlo al mundo. En Israel. En Israel, estaba en Israel, Rabashlag. Él determina esto y empieza a imprimir libros, a escribir libros para abrirlo y compartirlo. Uno de sus alumnos continúa cuando Rabashlag deja este mundo y sigue abriéndolo. Él, Rad Brandwein se llamaba, conoce y tiene como alumno al Radberg, y el Radberg en Estados Unidos termina abriéndolo. Él y su esposa, Karem, terminan abriendo públicamente lo que hoy conocemos como el Centro de Kabbalah Abierto, y que tiene página web y que se enseña en todos los países, por internet también. Y eso fue cerca del 69 que tomaron la decisión, y en el 71 que terminaron de abrirlo, pero la decisión comienza Hace 100 años. Hace 100 años. Claro, la democratización de este conocimiento. Exactamente. Bien. Y bueno, ya voy al grano con este tema, porque lo que vos decías también es, finalmente yo creo lo mismo, y todo parte de un origen, ¿verdad? Era como que el mensaje es el mismo, hablado en distintas formas, y es loco, ¿verdad? Que terminemos matándonos los unos a los otros por eso. Es muy loco. Pero en sí, ¿cuáles son los mandamientos? Las reglas. Claro, para Las usar reglas. comparaciones fáciles, ¿tiene mandamientos? O sea, no mandamientos, pero ¿cuáles son las leyes? ¿Cómo arranco? ¿Cuál es el 101 del Kabbalah? Causa y efecto. Diría que causa y efecto. O sea, una de las primeras cosas que le llama la atención a una persona que empieza a estudiar es que abandonás el rol de víctima en la vida y entendés que todo es causa y efecto. Que absolutamente todo lo que termina manifestándose en tu vida, de alguna manera hay una cuota de responsabilidad de tu parte ahí, ¿verdad? Ya sea desde tus actos, desde tus pensamientos, desde lo que dijiste. Entonces como que asumís un rol de hacerte responsable, de tomar compromiso sobre las cosas que empiezan a darse en tu vida, y dejar de pensar que todo me pasa, que tengo suerte, que me castigan, o me premian, que como que algo es así aleatorio, ¿verdad? Y entendés que todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que pienso está plantando una semilla que tarde o temprano terminamos cosechando, ¿verdad? Causa y efecto sería la primera ley, mandamiento. Es que no hay como así un orden. No hay. Es- ¿Hay números? ¿Cuántos son? Hay cursos básicos, los cursos básicos de Kabbalah 1, como dice siempre Tío Fer, tan originales los nombres, ¿verdad? Kabbalah 1, Kabbalah 2 y Kabbalah 3, ¿verdad? En esos 3 cursos es como que se abarca el entendimiento básico de todo lo que es la Kabbalah, y a partir de ahí sí uno puede ir tomando los seminarios de acuerdo a sus intereses. Porque así como estaban hablando ustedes sobre las historias y todo eso, hay como una gran parte, son distintas herramientas y depende mucho de tu interés. Por ejemplo, de lo poco que hablamos ahora, sé que a vos te recopa esa parte de allá, de la historia, de toda esa parte de la cronología y todo. Y hay mucha gente que va por ahí, ¿verdad? Que le encanta, estudia el Zohar, aprende de las historias, porque eso está todo codificado en realidad, ¿verdad? Hay como todo un mensaje detrás, que por eso es que ocurre tanto esto de que nos terminamos matando entre todo el mundo cuando el mensaje es el mismo, porque nuestras interpretaciones son tan limitadas y tomamos las escrituras de una forma tan literal que a mí hay un montón de cosas que no me hacen sentido si voy a leer de forma literal. Entonces, entendiendo que hay toda una codificación detrás, es diferente. Y ahí es como uno desde el intelecto dice, esto tiene sentido, ¿entendés? Encontrarle el propósito detrás. Pero hay distintas herramientas. Hay de repente gente que no se conecta tanto con eso, pero sí se conecta con otra herramienta. Es como hay tantas cosas, no es como un orden que te enseña desde la regla 1 hasta la regla 10, pero son cosas que vos vas aprendiendo y decís, esto me interesa, esto es algo que yo quiero aplicar ahora conscientemente en mi vida, quiero profundizar más sobre este tema. Y hay un montón de libros, un montón de seminarios, un montón de maestros a los que uno puede acudir
e ir profundizando sobre ese tema en particular. Pero sí, las leyes como causa y efecto, te digo que es como una de las más, para mí, como que la que más genera, si te das cuenta cuánto tiempo vivimos en ese rol de víctima, la mayoría, ¿verdad? Y cuando te diste cuenta de que, había sido yo, soy responsable de esto, hay muchos que dicen, eso no me gusta, yo quiero que me den una fórmula mágica para resolver mis problemas. Y hay otros que sí, a mí me encantó tomar el control sobre todos mis desafíos, darme cuenta de que yo, así como yo estaba manifestando ciertos desafíos en mi vida, también yo era responsable de acortar mis procesos, de tener mucho más entendimiento de lo que me estaba pasando y acelerar todo y vivir, atravesar de otra manera lo que me estaba pasando. Sí, creo que no nos va a alcanzar un podcast para esto, pero ponele... ya pregunto. Créeme que no. Sí. No va a alcanzar un... No, esa, en algún lugar, justo antes mencionábamos también un libro que es el Kybalión. Eso es parte de la literatura cabalística. Y otra pregunta también es, como me decís, hay un montón de conocimiento, un montón de cosas. Hay una frontera de tipo hasta acá es, hasta acá no es, esto ya es. ¿Cómo se delimita más o menos eso? Te respondo la primera parte. No estudiamos el Kybalión, estudiamos las cosas que dice adentro del Kybalión, pero no leyendo el Kybalión necesariamente. Pero puedes leer el Kybalión y vas a entenderlo completamente profundo y mucho más amplio de lo que creías cuando lo leímos. Por lo menos yo lo leí antes de estudiar Kabbalah y la verdad había entendido el 10%. Pero había cosas que te quedan dando vuelta. Bueno, lo que hace Kabbalah es te explica todas esas cosas que te quedan dando vuelta en sencillo. ¿Qué quiere decir esto de causa y efecto? Es mucho más profundo. Porque, si recuerdo bien, causa y efecto era parte del Kybalión, ¿verdad? Era uno de los principios. Uno de los principios. Que eran 7, si no me falla Acá no hay principios en el sentido numérico, por eso no es su estructura. Okay. Tiene todos los temas que vos quieras. No hay un tema. Y de hecho vos hablabas de los mandamientos. Una de las cosas que explica la Kabbalah es que literalmente no existen los 10 mandamientos. Está mal traducido. Está mal traducido. ¿Cómo mal traducido? La palabra que está usada en el texto es enunciado. Cuando lo traducís es enunciado. ¿Cómo enunciado? Claro. Si esa energía creadora a la que le llamamos Dios nos dio libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Puedes hacer lo que querés. De hecho, vos podrías hacer lo que quieras ahora conmigo. Cuando yo elijo lastimar a alguien o ayudar a alguien es porque tengo libre albedrío, etcétera, etcétera. Si tenemos libre albedrío, si nos crearon con libre albedrío... ¿Por qué mandamientos? ¿Cómo mandamientos? Claro. O sea, hacé lo que quieras, pero yo te digo lo que tenés que hacer. No termina de cerrar. Cuando entendés que la traducción está mal y que es enunciado, eso quiere decir, yo te voy a dar guías. Sugerencias. Hacé lo que quieras. Claro. Ejemplo, no sé, tomemos el que quieras. Mentir. Si tengo libre albedrío, ¿por qué no puedo mentir? ¿Qué es lo que está mal de mentir? Es más, vamos a hacer un ejercicio bien rapidito. Tenemos libre albedrío y todos estamos convencidos de que tenemos libre albedrío, entonces nos decimos ahora, somos nosotros la humanidad, y decimos, a partir de ahora, lo único que vamos a hacer es mentir. Y además estamos todos de acuerdo, hacemos eso que le llamamos ley, lo escribimos, firmamos todo, estamos todos de acuerdo. Lo único que vamos a hacer es mentir. ¿A qué hora empieza el podcast mañana? A las 8. ¿A qué hora vas a venir? A las 5. ¿Vos? El podcast fue ayer. ¿Cuándo va a arrancar en la vida real el podcast? Le agarrás a tu hija y le decís, mira, mi amor, ¿ves estos frasquitos que están acá colgados de la tabla? Esos que tienen una calavera con 2 huesos cruzados. Leche materna. Tomá lo que te hace re bien. Le enseñás a tu hijo a manejar. Le decís, ¿ves allá que hay una lucecita que cambia de colores? Cuando se ponga rojo, acelera. Rafa, estás contratado en la empresa nuestra. 60 millones de guaraníes por mes. Mi amor, ¿cuánto te amo? Montón. ¿Cómo sería la vida esa que acabamos de crear? Caótica, para empezar. Ese caos que acabas de ver, ese caos que acabas de visualizar, es exactamente el mismo que se crea cada vez que decís una mentira. Simplemente no lo ves porque la ley de causa y efecto es exactamente lo que los científicos le llaman efecto mariposa. Esto no está dicho por nadie religioso, son científicos
que explicaron esto con este ejemplo, un aleteo de la mariposa en Los Ángeles puede crear un huracán. Pero no suena medio loco. Pero lo decimos porque lo estudiamos en el colegio, porque es ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que exactamente una cosa genera la otra, ese efecto dominó crea el caos que acabamos de imaginarnos de crear cuando mentimos. Y viceversa, ¿verdad? El ejemplo de decir la verdad termina construyendo orden, progreso y buenas relaciones. Si yo te lo explico así y te digo, ¿tenés libre albedrío? Simplemente te digo qué es lo que pasa si haces esto y qué pasa si haces esto. Pero nadie te está castigando, como decía Ale hace un rato. No hay un castigo. Si pasaste en rojo, nadie te castiga, vas a tener un accidente. Pero a lo mejor no lo ves el accidente ahí, pero lo viste lo que terminó pasando después. Y resulta, y voy a dar solo un ejemplo, que estoy parado frente a un semáforo, parado, y me chocan de atrás. Antes de entender todo esto, yo decía, mala suerte. Yo no tuve nada que ver, estuve parado acá. ¿Qué te explica el efecto mariposa? ¿Qué te explica la ciencia? Que por este efecto de causa-consecuencia, por este efecto mariposa, no existe tal cosa como yo no tengo nada que ver. Que es lo que Alejandra estaba detallando hace un ratito. Y así, profundamente, no nos salvamos de ninguna es coincidencia. O sea, hay cosas que vos decís, puta, no, una enfermedad, o sea, apendicitis, esa que te explota por el famoso para que el doctor tenga trabajo. ¿Nos salvamos de alguna, Ale? No, de hecho estábamos compartiendo antes de entrar con Fer. Yo tuve un cáncer en el 2020 y mi experiencia hubiera sido tan diferente si yo no tenía este entendimiento. O sea, ahí es donde vemos el acortar los procesos, que tiene que ver más que nada con el nivel de conciencia que uno va adquiriendo, ¿verdad? Y de entender que siempre hay una cuota de responsabilidad de nuestra parte. No hay cosas que vengan porque sí. Hay todo ejemplo, inclusive el cáncer. O sea, no extremista. No, me parece fabuloso igual, porque es algo que también, yo sé apendicitis para no usarlo, pero lo tenía también. Mejor, ¿verdad? Más amistoso para horario de protección al menor. Antes de las 10. Horario de protección al sensible. Y o sea, también hasta eso. Sí, totalmente. Totalmente, o sea, cuando ves desde ese lugar no te queda otra que hacerte responsable del proceso que estás atravesando. ¿Entendés? O sea, es como si fuera suerte nomás, y si fuera una casualidad, y si fuera un castigo o lo que sea, ¿qué tengo yo para hacer? O sea, ¿cómo yo salgo de esto? Sin embargo, si te das cuenta, hay un montón de porqués, ¿verdad? O sea, ya ahí entrar... ya son así como... Cada uno tiene su porqué, ¿verdad? Yo le estaba contando a Fer de que es algo bien interno que en mi caso viene desde chiquitita, luego del poder de la mente, ¿verdad? Porque imagínense que yo medio que manifesté esa enfermedad ya desde chiquitita. La primera vez que yo escuché a una persona relacionar las enfermedades con las emociones, yo ya planté esa semilla en mi cabeza. Y como relacionó con una emoción que yo normalmente siento, relacionó el cáncer. Y dije, yo voy a tener cáncer. Y como que cada vez fui haciendo más real esa idea. Después mi abuela tuvo cáncer de mama y dije, iba a ser de mama. Entonces era como que cada vez le hacía más física esa idea. Y cuando apenas me sentí ese bultito, yo ya sabía que era. Y yo ya me iba a los médicos a esperar mi diagnóstico nomás porque yo ya sabía que era. Y no me diagnosticaban. 6 meses después me decían, no es nada, andate a tu casa, sos muy joven, no se veían imágenes, pero aún así yo sabía que estaba. Ya le estaba diciendo. Yo ya sabía que estaba, yo planté esa semilla ahí. Entonces cuando me dieron el diagnóstico, ¿qué pasa? Yo dije, así de consciente que fui, que yo planté esa enfermedad, así de consciente soy que yo puedo plantar la sanación también. Así de consciente soy que yo también puedo hacerme responsable de esto. Y lo vi como una sacudida, como que en algún punto yo estaba viviendo la vida de modo automático, hay cosas de las que no me estaba haciendo cargo, perdí apreciación de mi vida, de las cosas más básicas, más cotidianas que de repente nosotros damos por hecho, ¿verdad? Y hay cosas que como que estaba viviendo en un modo muy automático y la famosa pregunta que nos hacemos de ser si estamos cumpliendo nuestro propósito de vida, yo ni me hacía esa pregunta. Y tuvo que ocurrir de repente una sacudida así de grande en mi vida como para que yo empiece a pensar en eso, ¿verdad?
y te lleva a un estado de emergencia en el que decís, bueno, ahora sí, ahora hago lo que tenga que hacer para salir de esto. La Cábala habla del concepto de que esto que nosotros percibimos como mundo físico y realidad es en realidad el 1% de lo que es la realidad total, ¿verdad? Y el 99% nos referimos a todos esos mundos espirituales que nosotros no podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Entonces yo dije, voy a hacer el trabajo tanto acá, en el 1%, con el tratamiento, con lo que me digan los médicos, con todo lo que tengo que hacer, pero también allá en el 99%, con mi trabajo de transformación. Hacer esa introspección, esa reflexión de entender qué fue lo que me llevó hasta acá. Cuáles son las cosas que yo tengo que ir cambiando, mejorando y transformando en mí. Y yo tuve 1 mes de cáncer. O sea, a mí me diagnosticaron el 23 de junio y el 23 de julio me dijeron, estás libre de cáncer. ¿Entendés? Entonces es como darte cuenta de que tenés la responsabilidad de absolutamente todo, de que vos podés cambiar absolutamente toda realidad que se manifieste en tu vida, por más incómoda y dolorosa que sea. Te empodera. A mí me empodera porque soy ahora consciente de que yo puedo ir direccionando mi realidad con el nivel de conciencia que uno va adquiriendo, entendiendo todas estas cosas. Y tiene muchísimo que ver con eso, ¿entendés? Con las leyes, con las herramientas, con tener una comunidad espiritual también con quien podés hablar de estos temas, ¿verdad? Que de repente en cualquier contexto no se te da. Y no solamente el hecho de que yo esté estudiando, o sea, que mi familia estudie, que mi esposo estudie, o sea, todo eso hizo parte de que el proceso, quién sabe cuánto hubiera durado o qué tan difícil hubiera sido si todos estábamos en rol de hijo de víctima, de por qué a mí y qué. O sea, y no fue así gracias a todo este conocimiento y al esfuerzo que hacemos constantemente de mantenernos conectados con eso. Lindo. Voy a irme echando todo lo que decimos con cosas probablemente de otros textos, libros, religiones, autores. Me gustó lo que dijiste. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer en el plano material y también en el espiritual. San Ignacio Loyola, fundador de los jesuitas, escribió: trabaja como si todo dependiera de los hombres y reza como si todo dependiera de Dios. Muy linda, muy loca la frase también. Y hace rato también te iba a decir con respecto a los mandamientos o enunciados o sugerencias. Creo que fue el Buda, esta sí no estoy tan seguro, que tiene una listita muy parecida, pero en lugar de decir no lo harás o te sugiero que, como que lo pone en función del día. Dice, hoy voy a apuntar a... solo por hoy. Solo por hoy, exacto. Hoy voy a apuntar a decir la verdad, hoy voy a apuntar a ser buena gente. Está todos lados como dando vuelta. Exactamente. La misma cosa. De hecho, una de las cosas que a mí me encanta es la física cuántica. La física cuántica, cuando empecé a escuchar algo, me volvió loco porque como me gustaba la física, entendí que la física terminaba en algunos lugares sin resoluciones, sin complicarlo mucho. Hasta que vino un científico que se lo llamaba Einstein, que lo conocemos mucho más de lo que creemos, y que dijo cosas muy locas como las que acaba de decir Ale. Todo es relativo. No, como todo es relativo. Esto es madera, esto existe, esto no existe. No, dice él. Y lo descubrió vía fórmulas matemáticas. Dijo, todo es relativo. ¿Qué quiere decir todo es relativo? Que en realidad nosotros vamos creando nuestra propia realidad. Esto es ciencia. Entonces, entre comillas, se murió tratando de comprobar que lo que él descubrió no podía ser cierto. ¿Por qué? Porque era muy loco. Por supuesto, era cierto y mucho más, pero tiene que ver con esto de los 5 sentidos. Si no lo veo, no lo creo, si no lo toco. La ciencia decía que el mundo era plano. Después fue aprendiendo y descubriendo, y la ciencia decía que nosotros éramos una unidad separada de vos. Bien clarito. Ahí empezás vos, acá empiezo yo, bien separado. Cuando este científico y otros empezaron a estudiar, empezaron a descubrir qué es la física cuántica, para decirlo en chiquitito, es la física, pero a nivel de los átomos y más chiquito, nada más que eso. Y empezaron a entender que lo que nosotros vemos es un pedacito así chiquitito. De hecho, el mago, la magia que hacen en los cumpleaños, estaba por ir ahí. ¿De qué se trata? De aprovecharse de que tu ojo no ve todo lo que pasa. Y esto googleenlo, el rango de la vibración de luz que nosotros vemos por nuestro ojo es muy chiquito, es un pedacito así. Todo el resto, el rayo láser que no lo vemos, ¿no existe? El ultravioleta, ¿no existe?
el rayo X. Son todas cosas que existen, hoy ya las sabemos por la ciencia, pero que no las vemos. Esta gente empezó a descubrir todo esto y empezó a decir, tomemos conciencia de algo mucho más loco. Recién hablabas vos de espiritualidad, el espíritu, etc. Y me empecé a preguntar, ¿qué es el espíritu? Entonces, ¿cómo lo explica la ciencia? Y no, la ciencia no lo explica, ¿no? Sí, hay algunos que lo explican, ¿no? Pero vamos a hacerlo más fácil, más tangible, más directo. ¿Cuántos años tienen los átomos de tu cuerpo? De tu cuerpo. Los átomos, acuérdense, átomos, se junta uno con otro, forman moléculas, las moléculas forman células, células órganos, y acá estoy yo. Y me lo saqué de una canción de Drexler, pero creo que desde el inicio del universo, ¿verdad? Pero la respuesta natural que no sale es 30. Que Tu edad. 30. Bueno, en tu caso 30, en el mío 29. Sí, Claro. Pero es la respuesta natural. Los átomos tienen... Empecemos a pensar cómo llegamos a este mundo. Primero, ¿cómo arrancamos? Juntamos un par de átomos de mamá, un par de átomos de papá, los juntamos, se dividen las células, pero los átomos en la misma cantidad, hasta que llega un momento donde no se dividen más. ¿Y cómo crece? Hasta que llega a formarse todo el cuerpo del bebé. ¿De dónde se le agregan más átomos? De los átomos que mamá procesó del alimento, me lo pasó por el cordón umbilical y ahora le sumé más átomos a mi cuerpo. Y cuando nací, de ese chiquitito, bueno, en mi caso más chiquitito, esa cantidad de átomos que tenía, ¿cómo llegué a la que tengo hoy? ¿De dónde le agregué más átomos? Del alimento. Del alimento, del agua, de la leche, del aire. Le fui agregando átomos que antes estaba en la vaca. La vaca la comió mamá, lo procesó y el átomo ese ahora lo tengo yo. Y antes de la vaca, ¿dónde estaba ese átomo? El pasto. En el pasto. Y antes, ¿escuchamos alguna vez la energía no se pierde, se transforma? ¿El átomo qué es? Energía. La ciencia dice, y Drexler lo metió en una canción, Un capo. En dos canciones en realidad. Un capo. Ahora aquí. dice, todos los átomos de tu cuerpo tienen, se calcula, 13.600 millones de años. Es decir, que todos los átomos de mi cuerpo tienen exactamente la misma edad que los átomos del cuerpo de mi hijo. Sí. Y los átomos del cuerpo de mi padre. Y los átomos del cuerpo de la mesa. Esto es ciencia. De las estrellas. Y de las estrellas. Entonces pensemos lo siguiente y razonémoslo. Si todo mi cuerpo, incluyendo las neuronas, que son átomos, sumatoria de átomos, la neurona, la célula del pulmón, todos son átomos. Solamente soy energía. Si junté estos átomos y todo mi cuerpo es solamente átomos, que es como el Lego, agarré las piezas, armé esto, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Soy? Soy. Para ponerlo en fácil, no le pongamos todavía nombre y título. Esto es un hardware y hay un software, hay algo que le ordena a estos átomos que se comporten como Fernando, pero que le ordenan a estos átomos que se comporte como Alejandra. A ese software, a eso que le da las órdenes a estos átomos, vamos a poner un nombre para poder conversar. ¿Sí? En lugar de llamarle software, eso que le da la orden a estos átomos, le podemos llamar alma, Dale. espíritu. Mente. No, mente es esto. Eso es parte del hardware. Mente son átomos, es parte del hardware. Y ahí es donde caemos en algunos problemitas. ¿Por qué? Porque las neuronas son solamente átomos que tienen 13.600 millones de años, que están cumpliendo una función determinada en el cerebro, a lo que le llamamos mente, y que ahora vamos a caer. Pero todas las neuronas son solamente átomos con la misma edad. Hay algo que está más allá de estos átomos que le ordena, incluyendo a la mente, determinadas cosas y que se comporten así. A eso, solo para poner un nombre, pero si quieren le inventamos como... le cambiamos el nombre a Twitter, podemos cambiar el nombre que quieran, pero es para poder conversar. Alma. Válido. Espíritu, alma. ¿De qué se trata la espiritualidad? De entender las reglas de estos software que le dan las órdenes a este hardware. Es así de fácil. Y cuando lo entendés así decís,
wow, no tiene nada que ver con religión. Ay, Claro, la religión también intenta trabajar estas cosas, por supuesto, pero no tiene que ver con religión, tiene que ver con entender las reglas de la vida en el sentido físico y en el sentido no físico. Pero yo no creo en esas cosas. No pasa nada, la ley de gravedad podés no creer. no le importa la No ley le si creo o importa no, si claro. crees o no. La ley de causa-consecuencia tampoco le importa. Pero lo que dijo Ale es muy importante. En lugar de sentirnos agobiados, porque ahora entiendo las leyes y digo, wow, pero entonces todo es causa-consecuencia, quiere decir que yo tengo que ver con... Es al revés. Si lo entiendo, ahora puedo crear lo que llamamos mi próximo futuro más cercano a lo que yo quiero. Porque ahora domino la ley de gravedad y vuelo, lo mismo estas leyes, las domino y empiezo a controlar mi vida. Empiezo a saber cómo recibir todo eso que yo quiero. Kabbalah, que es el Bien. significado de recibir. Bien, quiero ir ya... tengo muchas cosas. No, pero sí, lo que decía Ale también hace rato, otro grupo humano en algún otro momento le llamó karma, ¿verdad? O qué sé yo. O lo que decíamos Correcto. también, que por ponerle nombre a las cosas y que Twitter cambió ahora ya es X, que está muy de moda en la nueva generación, el famoso manifestar, ¿verdad? Un famoso tweet de manifiesto. Que eso creo que es otro de los principios, ¿verdad? Claro, pero es como un disparador, es como un trigger que vos decís esto, pero en el medio que hay, ¿entendés? ¿Cómo conectás A y B, desde que manifestaste hasta B? Entonces, ¿cómo llegás ahí? Pero ahí no van a contar. Hay otro principio, ¿verdad? Que tiene que ver con eso. Y el karma tiene mucho que ver, corregime, Dios, sino con la corrección, ¿verdad? O sea, en Kabbalah se habla mucho de entender que cada uno viene con una corrección. Si bien venimos con una corrección a nivel humanidad, a nivel colectivo, también cada uno trae una corrección específica, ¿verdad? Que eso se puede otra vez dispersar en varias áreas, varios aspectos de tu vida. Pero entender que esto que me pasa, por algo está en mi película, ¿entendés? Y que es un indicador de qué es lo que yo tengo que corregir ahora, de cuáles son las correcciones que yo tengo que hacer, que por ahí son sumamente diferentes a las que vos tenés que hacer y a las que él tiene que hacer. Por eso se montan diferentes escenarios para él, diferentes para vos, diferentes para mí, ¿entendés? Entonces, poder ver desde ese lugar y cada vez que me ocurre algo en la vida, preguntarme, ¿por qué esto está ocurriendo así? Entender que siempre es para mi propósito de transformar algo y avanzar hacia mi corrección personal. Y ver desde ese lugar, ¿verdad? De como una oportunidad. Y el karma, nosotros lo entendemos desde ese lugar, ¿verdad? De que todo lo que me ocurre para ayudarme y para empujarme a una corrección personal. ¿Usan la palabra karma? ¿O No. No. Ok. Se utiliza la palabra corrección, que en realidad tikkun, está en arameo. Tikkun significa corrección. Que es parte del principio de causa y efecto, ¿verdad? Que es parte del principio de causa y efecto. Es Totalmente. solamente esa explicación. Bien. Totalmente eso. Y el manifestar, Ese es otro principio. no con ese nombre, pero No, sí. pero ¿cuál es el nombre? ¿Cómo Y le- de esto que estaba hablando Tío Fer, de dominar de conectar con nuestra alma, ¿verdad? De conectar con nuestra alma y de entender de escuchar, porque nuestra alma ya tiene todas las respuestas, ¿verdad? Todas las respuestas hacia dónde vamos, de qué es lo que necesitamos, de cuáles son los pasos que tenemos que dar. No estamos nomás acostumbrados a escuchar esa voz, ¿verdad? O sea, vivimos en una realidad súper limitada y con nuestro ego muy en control de nuestras decisiones. Entonces es un poquito hacer el trabajo de bajarle el volumen a la voz del ego para que puedas escuchar un poco más fuerte la voz del alma y ahí empezar a hacer ese trabajo de manifestar. En realidad es de entender otra vez la ley de causa y efecto y plantar las semillas correctas para lo que después querés manifestar. Es simplemente para Mucha mí... data de varias filosofías igual, así tipo escuchándola a ustedes, data, eso que vos dijiste, de bajar el volumen es muchísimo de data de otro lugar. O sea, tipo también está bueno que como que se creó algo a partir de mucha escucha. Es que entendés que todo es lo mismo. O sea, yo cada vez que más leo, estudio, veo, escucho, es como todo es lo mismo. Solamente que hay tanta interpretación personal,
desde una conciencia a veces muy limitada, que tendemos a proyectar desde nuestras propias frustraciones y lo que sea, y después desde ese lugar le cuento a él, y después él te cuenta ya desde su versión a vos, y como que ahí se va transformando, pero en realidad el mensaje es el mismo y las herramientas son las mismas. A mí me ayuda mucho casarme con una por etapas, ¿entendés? Porque de repente abarcamos demasiado y no estamos llevando a la vida real. Muchas veces como queda acá en el entendimiento intelectual y no lo estamos aplicando realmente en la vida. Entonces yo soy más de, bueno, aprendo una herramienta, me tomo el tiempo de ir y probar, así como dijo Fer al principio, ¿verdad? De ir y probar si realmente esto tiene sentido en la vida real. Y una vez que integro esa información, ahí como, bueno, me doy el permiso de ir profundizando y de adquirir un nuevo conocimiento. Pero esa es una limitación que yo veo mucho, ¿verdad? Que de repente cuando la gente se mete en el estudio, en la espiritualidad, a veces como que queremos aprender, escuchar, leer, aprender, pero no todo se está llevando a la práctica. Sí, no, aparte no estudias guitarra y batería al mismo tiempo, ¿verdad? Claro. Y te quiero dar un ejemplo con esto que decías del karma. Porque a los estudiantes nos pasa mucho esto. Empezás a estudiar un tema y decís, pero esto yo lo leí cuando estudié hinduismo, o esto lo tiene tal otra filosofía, o cuando el Kybalión y tal cosa. El karma, por ejemplo, que no se usa la palabra en Kabbalah, pero el concepto más o menos es, como decías vos recién, causa-consecuencia. Cuando me tocó buscar, y había visto esto, en la India el tema del karma es básico, pero me tocó estudiar algunas cosas como resulta que hay mucha gente muy, muy, muy pobre, muy humilde en India, y que la gente millonaria pasa por al lado y no la toca, no hace, no ayuda, y el concepto muy mal explicado es: no, él tiene su karma, él tiene su proceso, yo tengo el mío, entonces no me tengo que meter y las castas, en él, y las castas, también. y entonces yo soy una casta más elevada, vos sos una Es casta más gráfico que en cualquier parte del mundo, o sea. Y entonces yo empezaba a decir, ok, suponete que karma, supongamos que antes de estudiar Kabbalah, ¿no? Pero no entiendo esto de que me explique mi religión o mi espiritualidad, que yo tengo que dejar que él se muera de hambre, y además él es de otra casta, no puede acceder a esto. O sea, hay cosas que no cierran con la explicación de somos todos iguales, tenemos el libre albedrío, y resulta que la explicación era exactamente al revés. Lo que te dicen los cabalistas es, claro que vos tenés tu trabajo que venís a hacer, la palabra que usan es tikkun, pero ese trabajo es esa corrección y que tiene que ver con causa y efecto, nada más, pero los cabalistas lo explican, todas estas cosas que lo escuché en tal lado, explican el por qué y el para qué, entonces es mucho más profundo. Una de las cosas que te dicen es, toda tu vida es una ilusión, y esto lo dicen los científicos hoy, que el mundo que creemos real no existe, dicen los científicos, pero los cabalistas lo dicen más sencillo. El mundo, todas las personas en realidad son tu película, donde vos sos el actor principal, ¿sí? Si vos no me das el pie en una película, en una obra de teatro, yo no tengo actuación, no puedo decir nada. Entras, claro, ¿cómo entras? ¿Cómo entro? ¿Cómo digo? ¿Cómo actúo mi vida si ustedes no me ayudan con los papeles? Si vos no hacés que me estás gritando o haciendo algo, yo no puedo decirte lo que continúa en el papel. Lo que dicen los cabalistas es, todos son actores secundarios de mi película que me están ayudando a que yo haga mi papel. Pero es todo tan perfecto que mientras vos sos actor secundario de mi película, nosotros estamos siendo actores secundarios de tu película. Bien, es bueno director. Es tan bueno y tan perfecto que literalmente, si a mí me toca los que algunos llaman otra casta, si yo no tuviera algo que hacer, algo que trabajar, ese no estaría en mi película. Por lo tanto, te cruzarías. No me cruzaría. Si me estoy cruzando es porque yo tengo algo que hacer. Por ejemplo, ayudarlo. Por ejemplo, empezar a entender, y vos que querías nombrar principios. Vamos, segundo principio. Hay otro que es somos todos uno. Algunos lo llaman la unidad del todo, otros somos todos uno. Otro un chiste muy barato, pero bueno. Adelante. No, sigamos. Para otro podcast. Sí. Y hoy la física te lo vuelve a explicar.
Sí, pero volviendo a cruzar religiones, para mí esa es el gran parte del mensaje de Jesús, ponerle. Tipo, che, somos hijos de y hermanos acá. Te voy a contar, tan es así, que te voy a contar uno de los principios más grandes también de la Kabbalah. Resulta que el que armó hoy el centro, como conocemos, el Rav Berg, que le contaba la historia hace un rato, en la década de 80, dio una charla sobre Kabbalah en la NASA. Y terminó siendo tan furor que los científicos de la NASA empezaron a decir, wow, ¿de dónde sacaste todo esto? Y yo, maestro de Kabbalah, la Kabbalah habla de nanotecnología, de todo. Terminó de dar la charla y uno de los que hablaba de esto es, pero esto es física cuántica, sí, claro. Y un periodista lo invita a su programa de radio, al Rav, y lo invita con un físico cuántico. Y empieza, así como ustedes, a entrevistar y dice, bueno, yo voy a hacer una pregunta y el físico cuántico que conteste y el maestro de Kabbalah que conteste. Y empiezan con cosas básicas, bien entendibles, y van subiendo el tono hasta que ya estaban hablando. Entonces un momento el periodista le dice, bueno, cortemos acá porque estoy perdiendo toda la audiencia, ya es demasiado elevado lo que estamos hablando. Te doy 3 minutos para cerrar, hacer un resumen de todo esto, le dice al científico, al de física cuántica, y hace toda una explicación, un cierre en 5 minutos. Le dice el Rav Berg y el Rav Berg se le empieza a reír. Entonces el periodista le aclara, le dice, yo entiendo, explicar el origen del universo, toda la física cuántica y todo lo que estuvimos hablando en 5 minutos es imposible, pero por lo menos para hacer un cierre más entendible. Y el Rav le contesta, es que 5 minutos me sobran, pero no sé si se va a entender lo que voy a decir. Todo lo que se conoce de la física cuántica hoy, 80 y pico, más todo lo que se va a conocer de la física cuántica hasta el año 2050, todo ese conocimiento de física cuántica se resume en la siguiente frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. Se hace un silencio y se empieza a reír y dice, me sobran 4 minutos. Pero yo creo que pocos van a entender que esa frase es solo física cuántica. No se trata de moral, de ética ni de religión. Si entendemos que de verdad somos una sola cosa, somos un solo cuerpo, es exactamente igual que si vos fueras el corazón, yo el hígado, él el riñón, y el corazón dice, ¿sabes qué? Me cansé, yo laburo 24 horas para ustedes, me mandan toda la sangre contaminada, yo trabajo, la limpio, le meto oxígeno, se la vuelvo a dar, y vos, que sos la boca, te la pasás disfrutando. Agarras comida, y otras situaciones que ni te explico, la pasás bárbaro, mientras yo dormí de vez en cuando, y yo todo el día laburando, me cansé. No te mando más sangre limpia. A partir de ahora te voy a mandar sangre contaminada, como me la das vos. ¿Qué va a pasar después de unas horas y unos días? El corazón empieza a recibir toda una infección. ¿Y qué va a decir el corazón? ¿Qué hice yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué me están tirando? Cuando entendamos que de verdad y físicamente somos solamente energía, somos solamente una sola cosa, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es física cuántica, ¿por qué? Porque estoy activando, al hacer yo, al de verdad entender cómo funciona esto, estoy activando todo lo que es física. Es decir, yo estoy recibiendo todo lo que quiero, si entiendo que en realidad vos sos parte de mí. Y esto tenía que ver con lo que vos decías recién, ama a tu prójimo como a ti mismo, y lo decía Jesús, entre otros. Lo dijo Jesús hace un par de años. Y no nos gustó mucho, y lo terminamos condenando porque estaba desarmando el negocio. Muy interesante, Bien. muy interesante. Si tuvieran podcast en esa época, hoy estuvieran reventando, te digo, así. Tendencia, trending topic sería hoy en día. Pero ahora recién la conciencia colectiva está lista para recibir esta información. No, Sí, puede ser. Estábamos listos. Y por algo, otra vez así, el por algo, ¿verdad? Por algo se está revelando con mucha más Rafa casi libertad. compró, te vas a hacer un par de preguntas y ahí compra. ¿Compra qué cosa? No, estoy jodiendo. Acepta todo esto. Sí. Acepta todo eso. Va a ser Se estudio. convierte. Se convierte. Ahí yo quiero entrar en algo, no sé si, no quiero ser polémico ni nada,
Pero ¿por qué no era accesible? ¿Por qué esta información no estaba? Porque, no sé, yo me vengo a enterar ahora recién, haciendo un podcast, imagínate, o sea, no es que no tenga interés espiritual ni en conocimiento, ni no pasa por ahí, pero ¿por qué es como que fue secreto un tiempo, ahora se está haciendo abierto? En Paraguay, ¿por qué todavía no está, no es más popular, por decirlo de una manera? Hasta siendo un poco, no sé si elitista la palabra, ¿verdad? Porque necesitas un nivel de entendimiento de muchas cosas para, aunque ustedes lo hicieron súper fácil de entender, súper en castellano criollo le hicieron entender, para mí por lo menos. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no...? En realidad es un proceso. O sea, imagínate toda la historia que contó Fer de cuánto tiempo estuvo oculto el software y después cómo fue pasando, cómo se cuidó, y ya hace no sé cuántos años, pero pocos dentro de todo, que se abrió así a toda, al que tenga el deseo. Y tiene que ver con eso más que nada, porque nosotros desde los estudiantes trabajamos muchísimo para que la gente se entere, o sea, ahora y todo. cambiaron su gerente de marketing, entonces. Trabajamos, ahora hay no, pauta. Ahora hay pauta. Ahora hay pauta en Instagram. de hecho que no sé hace cuánto que están, ellos empezaron 16 años. hace 16 años que está el centro acá. Yo hace 6 años que estudio, ¿verdad? Pero es una cuestión porque todo el tiempo se está promocionando, se está invitando y todo, pero por eso digo que creo que tiene que ver con que nosotros estamos listos ahora también como listos y con la necesidad de también. Y a medida que uno va teniendo el deseo, va buscando, ¿verdad? O sea, porque desde que se abrió a todo el mundo, no se ocultó más a nadie, no es ¿entendés? para un niño, puedo estar diciendo una Sí. boludez. Sí, es para un niño. De hecho, hubo todo un programa de Kabbalah para niños. Acá varias escuelas se enseñó Kabbalah. Ahora hay Kabbalah para adolescentes. O sea, y cada vez va a haber como más programas. Es una cuestión es una asociación sin fines de lucro, entonces todo depende de nosotros los estudiantes, ¿entendés? De los voluntarios, toda la logística, el tema de las clases, de los cursos, el hecho de abrir un nuevo centro en un país, todo tiene que ver con el deseo que hay de parte de los estudiantes que dicen, yo quiero traer esto a mi país, y que la gente conozca y que la gente tenga acceso a los cursos y todo, y viene, no es que desde allá dicen, queremos abrir un centro en Paraguay y se abre. ¿A qué cuenta te transfiero, verdad? Es al revés. Existe. Viene desde el ¿Quién es deseo. representante acá? Viene desde el deseo de los estudiantes, que en su momento fueron ellos hace 16 años atrás, que empezaron a estudiar, a conectar con maestros de afuera, y desde ellos surgió el deseo de decir, nosotros queremos también esto para nuestro país. Claro. Y así fue creciendo, y cada vez creciendo en el de boca en boca que va, ¿verdad? De la inspiración también que genera ver los cambios en uno. Porque yo empecé a estudiar así. O sea, yo empecé a estudiar porque en un momento hablamos con mi novio en ese momento, ahora mi esposo. Tipo, estamos con varias áreas de nuestra vida como bastante Sólidas. trabajadas, sólidas, pero sentimos los dos que en el aspecto espiritual no le estábamos dando como una prioridad. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y para los dos era muy importante el ejemplo, ¿verdad? O sea, de esa congruencia, ¿verdad? Porque hay veces que uno ve ejemplos de gente muy espiritual, religiosa, que se pasa rezando, que Claro, 40 días en ayunas. y después sale a la calle y se pelea con el primero que que encuentra, no respetan, no hay dignidad humana. Entonces para nosotros era muy importante ese ejemplo. Mi mamá ya venía estudiando hace más de 10 años y mis papás fueron grandes inspiraciones para nosotros para decir, ellos con el ejemplo realmente están mostrando un cambio. Entonces vamos desde ahí. Y así se va como conociendo. Tiene mucho que ver con eso, más con el deseo y con la sed de conocimiento que uno tenga y con acercarse uno, ¿verdad? Porque hoy día está abierto y abiertísimo a todo el mundo. Bien. Nos regalan un principio más. Ya hablamos del de causa y efecto, hablamos del de unidad. La ley de afinidad. A ver. Ley de afinidad explica que lo semejante se atrae. Una forma simple, lo leímos en varios libros, de la ley de atracción. La ley de atracción y cualquiera de los libros que tocan esto toman una parte de este principio. Les falta el por qué y el para qué,
pero toman una parte de ese principio, que de vuelta, hoy los científicos lo explican. Pero ¿qué quiere decir esta ley de afinidad o la ley de atracción? Es que lo semejante se atrae. Si lo entendiéramos, y es importante cosas que dijo Ale, lo quiero relacionar, nos conviene actuar distinto. Nadie te manda, nadie te dice, haz lo que quieras. El ejemplo que vimos en la mentira. Haz lo que quieras, pero ¿viste el caos que acabas de crear? ¿Te gusta? Seguí creándolo. ¿No te gusta? Cámbialo. La ley de la afinidad dice y explica que lo semejante se atrae. Por lo tanto, si yo quiero salud, ¿qué tengo que estar creando? Salud. Si yo quiero recibir, ¿qué tengo que hacer? Claro. Si yo quiero dinero. Laburar. Y hay muchos de estos conceptos que son más fáciles de entender y otros que no me gusta tanto, porque estaba bueno cuando la culpa era de otro. Claro. O ganar viñito. O ganar Ahí dinero. sí hay que laburar. O robar. O robar. También. ¿Por qué no robar? Si es más rápido. Te dejo vos, haces todo el dinero, haces todo el esfuerzo que quieras, voy, te lo quito y ya está. ¿Quién me castiga? La ley de la atracción, la ley de la semejanza. Ah, y semejanza, esa es nueva. La semejanza es esto, lo semejante se atrae, ok. lo afín, lo semejante se atrae. Entonces después me pasan ciertas cosas en la vida que digo, pero ¿por qué a mí? ¿Yo qué culpa tuve? Simplemente no estoy viendo el efecto de estas leyes trabajando sobre mí, igual que no veía la ley de gravedad. ¿Se acuerdan? Si yo la empiezo a ver, lejos de agobiarme, no, bueno, pero ahora entiendo que todo lo que me pasa es por lo que hice, por lo que no hice, por lo que... Y me agarra... No, es al revés. Si yo ahora lo entiendo, no importa cuánto no volé antes, ahora puedo volar. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahora puedo empezar a generar esa afinidad, a cómo atraer. Si yo quiero más amor, Y si empezabas perdiendo 2-0 y es la que toca. Hay y es la que te toca, pues... Y bueno, no defendí bien. Sí. No hagamos ejemplos con anoche, pero no comparemos. Pero está claro que si voy 2-0 es porque Claro. algunas cosas no hice. No importa eso. Lo que importa es que ahora aprendí cómo jugar, aprendí las reglas del juego de la vida y ahora puedo hacer 3 goles yo. Es decir, empiezo a tomar el control. La fácil es, si yo quiero recibir amor, ¿qué tengo que hacer? Dar amor. ¿Pero porque alguien me lo manda? No. Porque hay una ley física cuántica que, aunque no la esté viendo, está funcionando. Hoy tenemos acceso a más información de la ciencia, entonces es más fácil algunas cosas. Pero haz lo que quieras. Si querés, no lo ames al otro. Si querés, mentile, engañale. Decile palabras que suenen a amor. Mi vida, ¿cuánto me importás? ¿Cuánto te quiero? No sabés, daría la vida por vos. Todas frases sin el contenido adentro. ¿Estoy dando amor? 0. Y la energía es una sola. No, te lo va a cobrar durísimo. Es una sola. Entonces no es que de golpe la otra persona va a suceder algo. Es simplemente estoy atrayendo eso que estoy dando, que estoy generando. La vida no elige. Yo elijo y lo que me viene después es algo semejante. Lo que pasa es que como no lo entiendo, creo que esto no tiene relación con esto y está directamente relacionado. Te iba a preguntar también hace rato que decías, bueno, la ciencia hoy lo explica. En algún lugar, sí que fuente TikTok, escuché, leí, vi. Google. Sí, San Google. Hoy es TikTok ya. TikTok está fabuloso. Igual TikTok es fabuloso. O sea, Sí. yo soy fan de TikTok y sí se lo usa correctamente. Y si no, para reírse también, está buenísimo. Pero la frase que la ciencia es magia descubierta y escrita con matemática y la magia es ciencia por descubrir o algo por el estilo. Algo por el estilo es la frase. Y esto por ahí te pido futurología o una opinión personal. ¿Vos crees que todas estas leyes van a terminar en una fórmula matemática en algún momento o que van a ser todavía abstractas y abstractas? Que la mayoría ya está. Sí. Bueno, De hecho, hay un libro del Centro de Kabbalah que dice: Dios no crea milagros,
los creas vos. Al conectarte con esa energía que llamamos Dios. Esto que hablabas de la magia, en realidad, ¿qué llamamos magia o a qué llamamos milagros? A todo lo que hoy no podíamos entender. Entonces sucedían cosas que decíamos, wow. ¿Y qué te dicen los cabalistas? Ese wow lo podrías tener todo el día, a todo momento, si entendieras cómo crearlo, cómo conectarte. Pero espera, mientras tanto dame un ratito porque quiero decirle de todo a mi mujer por lo que me dijo, por lo que me hizo. Bancame un segundo porque mi jefe no sabe lo que me acaba de hacer. En el tránsito, mirá lo que me hizo el camionero. La vida te espera lo que quieras, pero cada acción tuya genera una atracción, una consecuencia, etcétera, etcétera. En cambio, si lo veo al revés, yo quiero conectarme con eso que llamo milagro, lo entiendo y estaría todo el día creando esa conexión. Conclusión, mucho. Los cabalistas dicen algo parecido a lo que vos preguntabas, que es ¿cuándo se va a terminar el caos en el mundo? Cuando la ciencia termine de alcanzar el conocimiento de la espiritualidad o de la cábala. Se va a acabar el caos en el mundo. ¿Por qué? Y porque ahora por libre albedrío voy a elegir, ya entendí cómo es esta conexión. Ya no quiero crear más caos en el mundo. Porque no me conviene, porque quiero todo lo otro. Quiero más dinero, quiero dinero infinito, quiero salud infinita, quiero amor, quiero paz, quiero todo eso, pero todo el día, no de vez en cuando. Cuando lo aprendamos a conectar, se acabó el caos. Wow, lindo. ¿Cuántas leyes hay? ¿O no hay un número? Necesito un número de leyes. Necesito saber cuántas son. No hay un número. Son mucho menos de lo que parecen, pero muchas más las aplicaciones en el día a día de lo que parece. No, claro, o sea, volvemos al resumen que hizo Jisoo. O sea, fabuloso. Ahí si querés. Dijo acá, es esta. Y por decir uno, o sea, también lo dijo. Claro. Lo dijo mucha gente a través de muchos siglos, milenios, y hablamos de figuras religiosas, filósofos, políticos incluso. Es que es el entendimiento también eso de, como lo de los átomos que él explicó, ¿verdad? De que a mí eso me trabaja mucho en la cabeza, que cuando yo estoy enfocada en hacer el trabajo que me corresponde, yo sé que lo que yo hago repercute en otros también, ¿entendés? O sea, como no pensar que lo que yo hago, las decisiones que yo tomo, sean buenas o sean malas, solamente me van a afectar a mí, en mi vida, sino que lo que yo decido hacer, ya sea mentir, en ese ejemplo del ejercicio que hicimos, y seguir generando caos, el caos no va a ser solamente para mi vida, ese caos repercute a nivel colectivo. Y así también, si yo decido hoy frenar con ese caos y empezar a hacer lo que me conviene, repercute a nivel colectivo también. Estoy mejorando no solamente mi realidad, sino que hay un poco menos caos en el mundo gracias a las decisiones conscientes que yo tomo hoy, ¿verdad? Siento que esa es la primera aplicación práctica de ese concepto tan profundo y que infinito y que jamás creo que lograremos entender en su totalidad, de ama a tu prójimo como a ti mismo, o de que todos somos uno. Si solamente tuviéramos ese nivel de entendimiento de lo que yo hago, no solamente me afecta a mí, sino que repercute positiva o negativamente en todo a mi alrededor, eso ya tendría que ser suficiente. O sea, ya tendría que aportar muchísimo a nuestro entorno. Dijiste que podíamos estar cómodos. ¿Te puedo pedir un tereré? Sí, pues vale. Después de una hora. Después una hora. No, yo desde el COVID no invito, o sea, no fresco mi tereré, pero obvio que quiera. Por eso te pregunto. Sí, no, obvio que sí. Y si no, tampoco te diría que no al aire, ¿verdad? Hola. No, estoy muy... tengo... Aclaré un par de cosas, tengo otras muchas que quiero aclarar, pero entonces ponerle lo primero que tengo que leer para estudiar, aparte de acercarme al centro y instruirme correctamente, es el Zohar. No. ¿O no? ¿Dónde arranco mi lectura? El poder de la Kabbalah es como un libro, es el libro base que apoya ese curso del 1, 2 y 3 que les conté al principio, ¿verdad? Ese es un libro que yo empezaría por ahí. Hay un montón de libros que escribieron los maestros. Ahora mismo el Centro Kabbalah está a cargo de los directores, que son Michael y Mónica Berg, que es un matrimonio, y tanto ellos como el papá de Michael, el Raf Berg, que fue con Karen Berg los que abrieron el centro a todo el mundo. Ellos también escribieron un montón de libros.
Y hay de todo, o sea, depende ahí de lo que a vos te gusta hacer, de nanotecnología, de numerología, o sea, hay cosas así bien específicas ya según los temas que a cada uno le interesa. Pero un libro base por el que yo empezaría es El poder de la Kabbalah. ¿De quién es? ¿Quién es el autor? Yehuda Ver. Y otra pregunta también. Hay como un Vaticano y un Papa del Kabbalah. ¿Cuál es el regulador? Claro, o yo puedo escribir un libro y decir Kabbalah para cerristas. Vos podés escribir lo que quieras. No hay un Papa, no hay un Vaticano. Lo que hay es maestros. Y la pregunta que nos hacemos nosotros siempre es: ¿con qué maestro está conectado ese maestro? ¿Y con qué maestro estudió ese maestro? Para entender si viene desde el mismo conocimiento original o si yo creé mi propio... Yo ahora podría armar mi escuela de Kabbalah y decir, ahora yo hago... Y puedo hacer lo que quiero, pero me estoy desconectando. Acuérdense de esto de que somos todos uno. Me estoy desconectando de ese conocimiento original. Entonces, ¿qué tratamos de hacer en el centro? Es esto de preguntarnos, ok, ¿quién es el maestro que me está diciendo, me está enseñando esto? ¿Con quién estudió él? Para saber si viene de lo que se llama linaje de maestros o si simplemente yo elegí inventar algo. Pero no hay esto, no hay un papa, no hay alguien que mande. Sí hay una organización que se llama el Centro de Kabbalah, que, como te decía Ale al principio, no tiene una estructura como la que estamos acostumbrados. De hecho, vos haces el curso 1, 2 y 3 simplemente para entender palabras. ¿Por qué? Porque hay palabras que conocimos o usamos afuera y que creemos que la definición es esta, pero en realidad en Kabbalah te explican que es otra cosa. Ok, cuando entendés la definición podés empezar a estudiar. Pero el estudio en sí es libre. Cada uno estudia el tema que quiere, la cantidad de cursos, seminarios, cosas que quiere. No hay una organización en el sentido a qué grado tengo que llegar, claro, y noveno grado. Cinturón amarillo. Cinturón amarillo, punto 3, no existe eso. Es simplemente cuánto quiero aprender, pero sobre todo lo que nos ayuda en todo el día es cuánto estoy aplicando, cuánto estoy cambiando. De hecho, una de las cosas que me partió la cabeza al principio es cuando empecé esto, la primera clase, que me dijeron esto de no me creas nada, probalo. Salí convencido de lo que explicaban esto, era facilísimo mostrar que no funcionaba. Ya no tan fácil. Una clase por semana, entonces dije, en una semana vengo, muestro, hice el ejercicio, no funciona, listo, ya lo demostré. Fui, hice el ejercicio, que era imposible que me cerrara la explicación, me cerró, no paré desde ahí de estudiar, querer cerrar más, y estaba leyendo un libro y estudiando con mi maestro afuera, entonces nos conectábamos una vez por semana y hablábamos de lo que había estudiado. Yo le decía, es tremendo porque ahora apliqué esto y pasó esto y entonces, y ahora quiero saber esto. Y en una de las clases, llevaba, no sé, unos meses estudiando, le digo, pará. Empecé a investigar esto que vimos en la clase pasada y ahora compré el otro libro y empecé a leerlo y quiero... Me paró y me dijo, ¿aplicaste lo que estudiamos la semana pasada? No, pero en realidad me puse a leer y ahora entendí... Espera, ¿aplicaste tu día a día lo de la semana pasada? No. Entonces no leamos el libro. Terminé de aplicarlo, vemos qué pasa y después seguí estudiándolo, porque no termina, no hay una estructura de esto y de verdad no termina el conocimiento. Vos hablabas de cuándo va a llegar, si las fórmulas matemáticas, es infinito, es literalmente infinito. ¿Por qué? Porque esa energía que llamamos espíritu es infinito. Claro. Y cuando tenga que correr avisen, acá no nos emocionamos mucho pero son como las 11 ya. Les iba a preguntar por el árbol, que también es el símbolo, o sea, cuando te metes, ponele, ya que hablamos de la página de Instagram, lo primero que ves es el árbol. Y qué significa. Primero, es un árbol, efectivamente, ese grupo de puntitos rojos y líneas es un árbol. ¿Y qué significa más o menos? En breve. Va a haber una explicación básica y vos meterle la profundización porque... No, pues popular es el símbolo, ¿verdad? Pues como comparable con la estrella de David, con la cruz, con lo que sea. El árbol de la vida. Básicamente habla de las distintas dimensiones espirituales que existen, ¿verdad? Nosotros conocemos este mundo físico como si fuera lo único que hay, pero en realidad hay un montón de otras dimensiones que explica la Kabbalah, que en las dimensiones, que es la manera en la que la luz de esa energía creadora, que
Nosotros le ponemos en Kabbalah el nombre luz, porque justamente hay gente de diversas religiones que cada uno tiene su nombre, alguno está más cómodo diciéndole Dios, otro, o sea, cada uno tiene su nombre. Entonces, como para simplificar y no conectar con una religión, globalizamos en la palabra luz, ¿verdad? Y esa luz se termina manifestando en esta realidad física. Es como que va bajando por filtros, por distintas dimensiones espirituales. Y esas son las dimensiones que están representadas en el árbol de la vida, ¿verdad? Que hay 3 dimensiones espirituales bien elevadas. Después hay una dimensión en el medio, que también después, profundizando en el estudio, vas entendiendo así los distintos mundos, ¿verdad? El mundo de la formación, el mundo del deseo, y cómo se termina manifestando acá una idea, ¿verdad? En el mundo de la acción, que es el mundo en el que vivimos. Pero básicamente es el entendimiento de cómo la luz se va manifestando acá en nuestro mundo físico. Que una vez que vas avanzando en el estudio, se profundiza una a una esas dimensiones. ¿Tiene que ver con los chakras? También en realidad se aplica a todo. Vos te das cuenta que en todo, en absolutamente todo, funciona el árbol de la vida. O sea, desde la idea que tenés de un proyecto hasta que se termina manifestando, esa idea se bajó dimensión por dimensión. En un momento fue una simple intención, fue una simple inspiración, hasta que después se formó mentalmente en tu cabeza, hasta que después incluso empezaste a sentir todo eso y cómo se fue desarrollando esa idea hasta finalmente manifestarse en un proyecto físico y real acá. Ahí tuvo que ver el árbol de la vida. En los chakras tiene que ver el árbol de la vida. O sea, en cada punto del cuerpo energéticamente está conectado con las distintas dimensiones espirituales. Es impresionante cuando empezás a estudiar cómo en todo en realidad está súper relacionado. O sea, podríamos decir que el símbolo es la guía de estudio también. Sí. Literalmente, una de las cosas que explican los maestros es que todo esto que estuvimos explicando es simplemente un aspecto del árbol de la vida. Y la palabra árbol de la vida, otra vez, es un código. De hecho, en la Biblia está escrito el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en el cuentito elegimos conectarnos con un árbol y tuvimos problemas cuando nos habían sugerido conectarnos con el otro árbol. Muchas de las religiones hablan de la Biblia, y en muchas de las religiones se nos dice no hay que leerla literalmente. Simplemente la Kabbalah es la descodificación de todo eso. O sea, no sé, de hecho el árbol de la vida está escrito ahí. La película Matrix, ¿la vieron? Esas otras dimensiones que existen. Hoy los científicos te dicen que en realidad todas las respuestas ya existen. Que simplemente o nos conectamos o no nos conectamos con esa Matrix. De hecho, los 2 hermanos que hicieron la película eran estudiantes del Radberg, que armó el centro, el que dio la charla, entre otras cosas. Pero un poco se trata de eso, de entender cómo funciona absolutamente todo y cómo se manifiesta en esto que llamamos mundo físico, cómo fluye, cómo los pasos que dan y lo que explicaba ella, pero literalmente nuestro cuerpo tiene que ver con el árbol de la vida, las cosas, cómo se manifiestan, cómo se crean. Dice que todo es conciencia y que nuestro pensamiento y las palabras crean la realidad. Lo leímos también en escuelas, en libros. Bueno, los cabalistas te explican cómo y por qué y cómo funciona esto de la manifestación y las partes de arriba, qué quieren decir, qué funcionan, etcétera. Pero por eso es el símbolo, no es al revés. No es que se eligió ese dibujito y entonces funciona. Le pasaron el brief a un diseñador para hacer el logo. No, me hubiera encantado ser el creativo, pero no me tocó. Bien, no, y loco nomás lo que decía, porque bueno, hablamos un par de religiones, las más grandes, las más obvias, pero qué sé yo, los vikingos tienen el árbol de la vida súper metido en su... para la parte 2 del capítulo, ¿verdad? Avatar, el árbol con que se conectan y como el pelo que se le conecta al árbol. Justo vi Avatar el otro día, vi la 1 de vuelta. La 2 igual es la 1 con aguas, pero básicamente, pero tremenda frase que es de algún oriental, no recuerdo cuál, pero cuando el cuate le pide que le enseñe, le dice no se puede llenar un vaso que está lleno. Tremendo eso. Una de los conceptos que nos hablamos permanentemente en Kabbalah es la vasija, el vaso. Lo que nos tratan de ver con ese ejemplo es nosotros somos vasija, somos ese vaso
Y la luz, todo lo que queremos recibir es esa agua con la que se llena. No podés meter más nada si el vaso está lleno. ¿Cuál es el trabajo entonces? Si yo quiero seguir recibiendo, agrandar tu vaso. No entra la misma cantidad de agua en este vaso que en una jarra grande o que en una fuente. Nuestro trabajo es aprender a cómo agrandar nuestra conciencia, agrandar nuestra vasija para poder recibir absolutamente todo. Haces nuevo. Yo tenía que vaciar el vaso, pero... Be like water, my friend, tipo... Una de esas. Literal. Y de vuelta, es infinito esto, pero una de las cosas para hacer, si vos querés recibir más y te tuvieras el vaso lleno y quisieras servir y el vaso está lleno, el agua esa de Bruce Lee, igual. Rebota y se va. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le abro un pequeño agujerito acá? Decido ¿Qué sale? empezar a compartir el agua esta. ¿Qué va a pasar con todo lo que antes no recibía? Ya empiezo a recibirlo. Ya empiezo a permitir que reciba. Y si encima aprendo a cómo hacer crecer mi vaso, ahora puedo recibir mucho más. Y si doy más, no recibo más. ¿Entendés que es diferente aprender desde esos ejemplos? O sea, imagínate que antes por ahí a uno le decían, tenés que compartir porque está bien compartir. Y porque sos una buena persona si compartís. Y porque está bien visto que compartas. Y porque te vas al infierno. Y porque estás del infierno si no compartís, ¿verdad? Es distinto a que si yo entiendo que soy una vasija que puede recibir luz, que otra vez, en la palabra luz englobamos todo aquello que cada uno de nosotros quiera recibir en la vida. Y que, como dijo Fer en este ejemplo, si yo hago un agujerito que en realidad está representando el hecho de compartir la luz que ya tengo con otras personas, yo estoy haciendo lugar para recibir cada vez más. Y que nunca esté llena mi vasija como para impedir que siga recibiendo. Si yo entiendo, es como que mi cabeza intelectualmente entiende ese concepto y ahí yo entiendo que a mí me conviene compartir. Porque es la única manera de que mi vasija esté cada vez predispuesta a seguir recibiendo más luz. Yo creo que esa es una diferencia. Por eso hay mucha gente joven estudiando Kabbalah. Porque la gente joven necesita respuestas. O sea, ya no se queda con el tenés que creer y es cuestión de fe, como dijo él hace rato, y que tenés que hacer esto porque sí. Sino que nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué? Explícame, o sea, ¿cuál es el propósito detrás y cómo y el para qué? Y la Kabbalah te invita mucho a ser curioso. O sea, los maestros constantemente sean curiosos, hagan las preguntas, investiguen, lean, prueben. Entonces, desde ese lugar, entendiendo, es mucho más fácil ir y aplicar e integrar eso a tu vida. Genial. Hablábamos de los átomos. El átomo es solamente energía. Electrón, protón, neutrón. Energía neutra, positiva y negativa. Para que se forme una célula, en realidad lo que pasa es que un átomo se junta con otro, se junta con otro. ¿Cómo se juntan físicamente los átomos? Resulta que este átomo tiene un electrón de más y este tiene un electrón de menos. Literalmente, googleenlo o tiktokeenlo. Lo que hace este átomo, ChatGPT-enlo, le comparte un electrón a este átomo y físicamente se genera un campo energético que se unen. Este con este, este con este, este con este, forman una célula. ¿Qué pasa? Dice la ciencia. Que lo que antes era una célula que era buena, ahora de golpe se convierte en una célula maligna, un tumor. Porque las otras enfermedades son cosas que vienen de afuera, son virus, son bacterias, pero el tumor era una célula que antes era positiva y ahora es negativa, ahora es maligna. Lo que comprobaron es que todavía no saben bien por qué, y en cada caso distinto, pero de golpe este átomo deja de compartir con este, se suelta, y esta célula que estaba conectada y funcionaba bárbaro se desconecta y empieza a armar un despelote. Vuelvo a repetir, deja de compartir este con este y se genera un caos. ¿Qué estábamos hablando hace un rato? Hasta en eso están las explicaciones de Kabbalah. Nice. Entonces, maestro de Kabbalah al vestuario de Cerro. A ver si salimos campeones de Libertadores. Bueno, el vestuario no.
Hay Bien. que hacer la bendición cabalística ahí. Bueno, Bien, ¿se divirtieron? ¿Les gustó? Sí. Mucho. Me gusta esto de conectarnos otra vez. Está bueno. Y hablando de eso, agradecerle a Agostina que Qué creo que grande fue la que Agos te también. contactó. Yo a ella en realidad. Ambos a ella. Sí, sí. Vi una historia y dije, acá, por acá entramos. Y viste, todo es causa-consecuencia. Si ella no hubiera levantado la historia, vos no lo hubieras visto, no hubiera llamado. Y así caímos todos. Marketing Así fuimos directo. yendo todo. Marketing directo, el one-to-one. Bien, una frase para cerrar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo. como te- Instagram, donde se encuentra más info. Kabbalah PY. Kabbalah PY, ahí estamos constantemente publicando sobre los seminarios. Ahora, Kabbalah con K, 2 B largas y H al final. exactamente. Complicada. Sí, B larga, A-L-A-H, PY. Ahora en una semana, desde el 29, ya, viene un maestro de Miami que va a va a dar algunas charlas acá abiertas al público, o sea, no necesita ser estudiante uno para poder asistir. Y siempre estamos ahí posteando, y cuando empieza un nuevo curso también, cuando hay seminarios, cuando hay eventos, siempre estamos posteando ahí. Entonces, están invitados a seguirnos y a Genial. enterarse por ahí. Bien. Seamos felices. Vinimos a ser felices. Entender cómo ser felices es el único secreto. Y quiero terminar que decías una frase en la que dijo Ale: dignidad humana. Entendamos que qué puedo hacer para conectarme más con el otro, qué puedo hacer para pelearme menos, para discutir menos, y empecemos a probar a ver qué pasa, y van a ver cómo todo empieza a cambiar de a poco. Tomar responsabilidad de eso. Tomar responsabilidad para mí es clave. O sea, salir de ese rol de víctima y realmente tomar responsabilidad sobre los pequeños actos que podemos en la vida cotidiana, que nosotros sabemos cuáles son esas cosas que por ahí tenemos que mejorar hoy día, o las cosas que tenemos que transformar. Y es pasito a pasito, una cosa a la vez. Vemos que repercute muchísimo a nivel colectivo también. Y a nivel país me gustaría decir una cosa, que es: empecemos a cambiar lo que decimos. Me tocó hacer un trabajo para Marca País y Lo que nos decimos también está bueno. y hay muchas cosas. Fíjate Ah, cómo ya. hacemos las cosas. Primero, ¿cómo somos en Paraguay? ¿Cómo es Paraguay como país? ¿Es un país chico? ¿Es un país pobre? ¿Cómo hacemos las cosas en Paraguay? Bahí, a lo Luque, ya. Así nomás luego es Lo Paraguay. a lo Paraguay. Esta es mi frase favorita, te quiero decir, pero no puedo escuchar. Es: no parece Paraguay. Me mata. Bueno, Parece otro país. Me mata. ¿y qué quiero? Que tomemos un poquito de conciencia. Primero, nada de todo eso es real. Como lo decimos, lo creemos, lo repetimos y entonces lo convertimos en real. Nuestro país es un país chico. Sí, es verdad, tenés razón. Vamos rápidamente y así sin estudiar mucho y sin googlear. ¿Cuántas veces más grande es físicamente un país grande como Italia comparado con Paraguay? ¿Cuántas veces más grande En es? tamaño, no. ¿Cómo que no? No, y no. Creo que es más chico Italia. Bueno, entonces vamos a elegir otro. ¿Cuántas veces más grande es Alemania? Tiene La un- quinta, la sexta potencia mundial comparado con Paraguay. poquito. Nuestro porte tiene, más o menos. Entramos en un ring juntos. Resulta que Paraguay es 1,5 veces Italia. Paraguay es 1,5 veces Italia. Si sumás toda Alemania y le sumás Suiza, eso es Paraguay. Bien la geografía de Pinoza Podcast. ¿Somos un país chico? No, cero. Claro, miramos al costado y hay un gigante como Brasil, hay un grande como Argentina, y creemos que somos chicos, entonces definimos que somos chicos y actuamos y vivimos como chicos. Actuamos y vivimos como Bahí, a lo Luque, ya. Entonces hacemos las cosas Cachafá. así nomás, cachafaz. Esa es genial. Pero la repetimos nosotros todo el día y nos la creemos. Y si alguien hace las cosas distinto, No parece. no Paraguay. parece Paraguay. Y palo. Y palo. Por favor, todo esto que estuvimos hablando hace un rato, tomemos conciencia que estamos creando nuestra propia realidad. Somos un país grande. Somos un país que tiene absolutamente todo, si es que lo hacemos, si es que lo aprovechamos. Si es que de verdad nos convencemos, que depende de mí. Animémonos a no criticarnos tanto, a no creer que somos en verdad así, sino todo lo contrario. Miren la cantidad de ejemplos que hay, los chicos que dijeron: no, acá sí podemos hacer las cosas bien,
y creamos prótesis para manos y brazos de altísima tecnología a un costo casi ínfimo comparado con lo que era antes. O médicos cirujanos paraguayos que en California se le compra el pase de un hospital a otro porque son genios. Y cantidad de otros ejemplos. De verdad, empecemos a entenderlo y repitámoslo todo el día y no permitamos que otros nos vuelvan a convencer, y vamos a ver que de verdad estamos activando una realidad, que es todo ese potencial que tenemos, que lo sabemos. Volviendo a la comparación de Italia, somos 1,5 veces Italia, pero hay 1/3 de Italia que no sirve para nada porque es roca. Nosotros ahora salimos, estornudamos y va a crecer lo que comimos hace un ratito. No tenemos huracanes, no tenemos nieve, energía solar 380 días al año. Podés crear en los países donde lo están haciendo, la mayoría del año no pueden porque hay nieve, maremotos, terremotos. De verdad, empecemos a tomar conciencia de qué poderosos somos nosotros si lo activamos, si nos convencemos y si lo llevamos a la práctica. Totalmente. Ahí para llevarlo también a nivel personal, ¿verdad? Que es donde arranca. Me acordé nomás de popular el famoso "yo soy así". Ya no voy a cambiar. Sí. Aceptame o no. ¿A qué venimos? A cambiar y transformar. Ahí por ahí es convencernos a cada uno de que a partir de lo chico se construye lo grande. Y como decía el Buda, día a día. Solo por hoy. Entonces, tomar conciencia, amar y ser felices. Y ser felices. Porque nos conviene. Bien, lindo. Muy lindo hoy. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. ¿Cómo pasaron? Súper bien. Bien. Fantástico. Me hubiera gustado un tereré más, pero fantástico. Sí, falló la producción ahí con la hidratación ahí. Queda todavía. No, riquísimo. Y gracias en serio por compartir este espacio de ustedes, este lugar de ustedes. Y de verdad, felicitaciones, porque la vida es eso, es un rato divertirse, un rato hacer chistes, un rato ver fútbol, pero en el fondo, ser felices. A eso venimos. Bien. Genial. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.